es tan difícil, no es tan difícil, no, no es tan difícil, no es tan difícil. No es tan difícil, no es tan difícil, no, no es tan difícil, no es tan difícil, no, no es tan difícil, no es tan difícil, no, no es tan difícil, no es tan difícil. Bueno, otro domingo que comienza no es tan difícil nada aquí en Ciencia en tus manos, así que empezamos a... Bueno, saludos a todos los que están conectados y como siempre digo a todos los que van a ver este video después, esto es No es tan difícil nada, el mejor podcast de ciencia que existe y no sé si Kevin, ¿tú piensas lo mismo que yo? Este es el mejor podcast de ciencia que hay, ¿verdad? Por lo menos si no somos el mejor, somos el más gufiado. Eso somos el mejor, por lo menos. Por lo menos como siempre. Mismo. Exactamente, como siempre, estamos aquí, yo soy Marco, está siempre, como siempre Kevin y por ahí están Natalia y Carolina. Natalia y Caro, ¿cómo están? Estamos muy bien, muy emocionadas y creo que este podcast, este tema nos tiene muy entusiasmadas, estamos listas para recibir a nuestro invitado. Hoy tenemos un súper invitado, yo creo que en nuestro podcast se engalana con la presencia del profesor Ángel Rosa. Ángel Rosa está por aquí con nosotros. ¿Cómo está, Ángel? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenas noches a todas y a todos y a los que nos están viendo. Súper, mira, yo creo que Ángel Rosa es el único que te dice las cosas como son. ¿Es así o no es así? Bueno, yo trato de que sea así y pienso que yo prefiero pensar que es así. Vamos. Eso está bien. Si hay algo que uno aprende en la ciencia, ¿verdad? Es que no hay nada absoluto. Así que las cosas como son, puede querer decir las cosas como yo las veo también. Está correcto. Mira, vamos a comenzar a conocer un poquito sobre Ángel antes de entrar, ¿verdad? En el tema que vamos a estar tocando en la noche de hoy. La primera pregunta que te voy a hacer, Ángel, es ¿cuál es tu rama de la ciencia favorita? Pues mira, qué curioso porque no es las ciencias sociales ni es las ciencias políticas, es la medicina. Pero bueno, pienso que no tenía yo las cualidades académicas cuando me tocó formarme como para seguir la medicina, así que seguí lo que más me gustaba, lo que siempre fue mi pasión y lo que decidí que yo quería ser el mejor. Así que lo hice, me fui a las ciencias políticas, pero todavía y ahora en estos días de pandemia y años de pandemia, pues yo me paso leyendo y me embelezo, tratando de entender cómo es que funciona la vacuna, cómo es que no funciona, cuál es la diferencia entre las diferentes vacunas, es decir, me he echado un año de pura medicina, ciencia y otras cosas que no son medicina. Qué bien. ¿Y cómo entonces llega a las ciencias sociales y a las ciencias políticas? ¿En qué momento de tu vida dijiste, ok, voy para esto? ¿Y cómo fue esa decisión? Bueno, fíjate que yo pienso que en ese sentido yo fui distinto a lo que le pasa a la inmensa mayoría de todo el mundo, ¿no? Que llega a la universidad y todavía está en el primer año y entró por lo que pensaba que le gustaba y ahí está, pero de momento descubre que no y entonces empieza la búsqueda. Algunos se cambian, otros terminan lo que empezaron o descubren que eso es lo que les gustaba, ¿verdad? Pero yo en realidad estaba muy claro desde que estaba en la high school, porque por ahí como cuando yo estaba en el grado 11º, tuve la oportunidad de participar en un programa que todavía existe, que se llama el Presidential Classroom Award, y estando en Washington, D.C., que entiendo que es donde tú estás, sí. Y caminando por los pasillos del Congreso y las agencias federales en aquella semanita, yo dije, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que yo voy a hacer y punto. Entonces llegué a mi casa de ese programa y le dije a mis padres que mi papá era ingeniero y mi mamá era secretaria, que los dos trabajaban en la universidad, por lo tanto yo había crecido en un ambiente universitario en el que todo el mundo tenía que estudiar ingeniería. Y acuérdense que yo soy de Mayagüez, ¿no?
Y bueno, pues le dije a mi papá y a mi mamá que yo quería estudiar ciencias políticas. Todavía me acuerdo de la cara de mi papá, que era el ingeniero, y de mi mamá, pues también, pero ella era un poco más disimulada, ¿no? Nada, en la misma conversación me dijeron, bueno, si eso es lo que tú quieres estudiar, nosotros no tenemos ningún problema. Tienes que cumplir 2 requisitos. Primero, que sea en el colegio de Mayagüez, porque es donde es gratis para ti. Ellos eran empleados de allí. Y en segundo lugar, tienes que ser el mejor, porque de eso que tú quieres estudiar están llenos los supermercados. Entonces, bueno, así me dijeron. Entonces había una figura en los supermercados que ya no existe, que eran los baggers, los que te llevaban la compra al carro. Y entonces, pues, me dijeron eso. Los supermercados están llenos de baggers que estudiaron ciencias políticas. Así que si tú quieres estudiar eso, tú tienes que ser el mejor. Y sabes que no se termina en el bachillerato tu carrera. Y bueno, pues así fue. Yo estudié eso, tuve siempre promedio de alto honor. Y cuando fui a terminar el bachillerato, yo era miembro también, porque ya tenía también la vena de la participación política activada. Yo era miembro del Senado académico y era presidente del Consejo General de Estudiantes en ese 4º año mío del colegio. Y entonces ahí la universidad, el rector de entonces, a quien siempre agradezco, el doctor Alejandro Ruiz Acevedo, que es profesor, o era profesor de microbiología industrial y era el rector de la universidad, me llamó a su oficina una tarde y me dijo, bueno, ¿y qué tú vas a hacer ahora cuando tú termines? Y yo le dije, bueno, yo solicité las escuelas de Derecho, ya estoy aceptado en la IUPI y en la Católica, una de las dos, yo quiero ir a la IUPI. Y me dijo, como ahora recuerdo, me dijo, otro abogado más. Y entonces me dijo, no puede ser que tú te vayas a convertir en otro abogado más. ¿Por qué tú no solicitas a las escuelas graduadas maestría y doctorado? Vamos a hacer un trato. Si te aceptan en las que yo te voy a recomendar y tomas los exámenes y tienes éxito, vienes otra vez a verme y hablamos. Y así fue. Yo tomé el GRE, tomé los exámenes, solicité, me aceptaron en las 5 universidades que solicité. Y fui con las cartas de admisión a donde él nuevamente la rectoría y me dijo, ok, pues entonces ahora, ¿qué te parece si nosotros te damos una beca de aquí del recinto y te ayudamos a pagar los estudios graduados en Estados Unidos? Pero a cambio de eso, tú tienes que regresar a la facultad de la universidad cuando termines de estudiar el doctorado. Y yo eso hice y regresé. Yo empecé el doctorado a los 21 años, cuando me gradué de la universidad, y terminé a los 26. A los 26 ya estaba de regreso y comencé a dar clases en la universidad en Mayagüez. Ya tenía mi doctorado y había defendido la tesis. Me faltaba básicamente que el comité la aprobara, pero después ya me dieron el clear de empezar a enseñar. Yo tenía 26 años, mis estudiantes, porque me pusieron a dar los cursos de último año, tenían 23, 22, o sea que yo era prácticamente uno más en el grupo. Pero ha llovido un poquito de allá para acá. No, ya ha llovido y después terminaste en la televisión y haciendo otro montón de cosas. Sí, pero eso son cosas que pues pasan en la vida sin que uno se dé cuenta. Yo nunca en mi vida pensé que eso me iba a pasar, pero una vez, como yo era miembro del Consejo de Estudiantes, yo conocía a la gente que estaba en los puestos de alta gerencia de la universidad entonces. Bueno, cuando yo regresé de estudiar ya eran otros los que estaban, pero el que era presidente de la universidad cuando yo estuve allí en el gobierno estudiantil, me llamó un día por teléfono a Mayagüez y me dijo, mira, a mí me pidieron que participe en un programa de radio ahí en Radio Isla, con un grupo de gente que hacía análisis político en esa época. Yo no sé nada de eso porque él es dentista. Y yo no sé nada de eso. Yo le dije que el hombre eras tú. Te va a llamar José Arsenio Torres, que era un profesor de política de la IUPI, que era uno de los mejores analistas políticos y de los más famosos de Puerto Rico. Ya está bien viejito. Y no le digas que no, porque yo quiero que vayas a eso. Yo dije que sí. Fui a San Juan y ahí empecé a ir más a menudo. Y fíjense cómo fue. No llegué a hablar de política de Puerto Rico en la televisión, ni mucho menos. En el año 2000, creo que fue 2006, por ahí, el ejército de Colombia pasó de la frontera del Ecuador hacia el territorio nacional del Ecuador para capturar y perseguir allí, o perseguir y capturar y matar eventualmente al jefe de la guerrilla
de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional colombianas, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y eso formó un incidente internacional que en aquel momento estuvieron a punto de irse a la guerra Ecuador y Colombia, y una de las personas a las que yo sustituía en la radio de vez en cuando en San Juan, lo llamaron de la televisión, él creía que era de la radio, no quería ir a radio esa tarde, y dijo que él no quería ir eso, que me llamaran a mí. Entonces existía el noticiero del Canal 11, que fue donde yo empecé a trabajar. Y entonces me llamaron y yo fui esa tarde al noticiero, a las noticias, que era como se llamaba. Hice allí un análisis, le gustó al director de noticias, a los productores, y entonces cada vez que pasaba algo internacional, en la esfera internacional, me llamaban para que yo fuera allí de experto. Y ya una cosa llevó a la otra. Un día estaba oyendo o viendo la televisión el director de la WKAQ de 580M, y le surgió una vacante porque dos analistas políticos se pelearon y terminó votándolos a los dos. Y me llamó entonces a mí para ofrecerme un programa en la radio, eso fue en el 2009, y yo le dije que no, porque yo trabajaba en Mayagüez, yo no podía ir a San Juan todos los días. Él me dijo, no, pero lo traemos en avión, no se preocupe, y usted hace el programa y vuelve a dar clases. Y yo le expliqué que ir en avión de Mayagüez a San Juan requería llegar al aeropuerto internacional, después llegar a la emisora, de allí salir, y se me iba a ir el día como quiera, ¿no? Y no iba a poder cumplir con mis clases. Bueno, cuento largo corto, instalaron un artefacto que entonces convertía la señal telefónica en digital, que ya no es necesario porque ahora se hace por internet en mi casa, y yo comencé a hacer el programa desde mi casa en Mayagüez, y ya pues lo demás es historia. Y ahí es que empezó lo de el profesor Ángel Rosa. Y entonces desde el primer día el director de noticias, que luego se hizo mi querido amigo y que acaba de salir hace poco de ese puesto después de 20 y pico de años, porque somos de la misma edad, entonces nos hicimos panas. Yo era el único analista político de su edad. Pues me dijo, mira, como ya tengo que salir de Juan Manuel García Pasalacua, y a Juan Manuel García Pasalacua, que era como el decano de los analistas políticos, el que inventó el análisis político en Puerto Rico, le decían el profe, y él cuando quería echárselas de que sabía más que nadie decía, voy a dar una escuelita, déjenme dar la escuelita ahora. Entonces, bueno, pues esos elementos de Juan Manuel, del profe y de la escuelita, los usó la emisora, que era la dueña de ese tipo de los nombres, ¿no? Para crear el personaje que se llama el profesor Ángel Rosa, y que es el que yo encarno todos los días, aunque soy yo mismo, ¿no? El personaje soy yo mismo. Sí. En la radio y en la televisión. Pero fue por ese profesor en Mayagüez, porque si no hubiera sido el licenciado Ángel Rosa, sería otra la historia. Fue por el rector, por un microbiólogo industrial, a quien le agradezco la carrera. Mi comentario ante todo esto en la academia y también en los medios de comunicación. Mi comentario ante toda esta historia, ¿verdad? Como pediatra al fin, lo importante es reconocer las cualidades y ¿verdad? Las fortalezas de un estudiante, y cómo eso, ¿verdad? O sea, diferentes adultos y guías pues han hecho y han convertido lo que es este ser humano hoy día, o han contribuido, ¿verdad?, a tu éxito y tu formación. Así que es muy importante conectar con esos adultos que nos guían y nos quieren, incluyendo a nuestros padres. Correcto. Yo he tenido la suerte toda la vida, y por eso no me gusta alardear de ningún tipo de capacidad que no sea, ¿verdad?, la del discernimiento. Yo siempre he tenido, toda mi carrera y mi vida profesional, la suerte de contar con gente que me ha ayudado y que en vez de tener envidia o sentir celo o algún tipo de resquemor, me ha abierto las puertas y me ha permitido subir el escalón al nivel de ellos. Así que, excepto cuando estuve en la política partidista, esa ha sido la historia de mi vida. Qué bien. Y nos imaginamos el porqué. Nada, vamos a aprender esto. ¿Qué tú crees, Kevin? ¿Prendemos esto? Vamos a hablar de ciencia y política ahora. Ahora es que Mira, creo que tuvimos un pequeño percance. Déjame escribirle a Ángel. Parece que bueno, en lo que se conecta, ya mismo volvemos otra vez con un problemita técnico. Yo creo que ya volvió ahí, se está conectando. Ahí estamos. Estamos de vuelta acá, ahora con el Ahora es que prende, que hoy nos vamos a cambiar un poquito. ¿Cómo vamos a hacer esto?
Sí, dale, porque normalmente yo hago la hora que prende, pero creo que Kevin hoy te toca. Contra, no me gustó esta asignación, me gusta más la otra parte. Mira, Bueno, pero vamos al tema. O sea, uno de los temas importantes que queremos discutir aquí es si la ciencia en Puerto Rico pues es una prioridad para los políticos. Entonces, pues hay que, tú sabes, a mí y a mucha gente, yo sé que la palabra político y política les da un poquito de miedo y es como que un poquito difícil abordar el tema. Tú sabes, es como un tabú para mucha gente, pero es un tema importante. Es bien importante la parte de decidir cuándo vienen los fondos, la gente que está involucrada aquí en Puerto Rico, y es un tema bien importante, ya sea en la salud, ya sea en la ciencia, ya sea en investigación, pues es un tema bien importante para todos nosotros. correcto. Yo creo que, y sí, Kevin, eso que mencionas, la pregunta puntual, quizás para darle pie a que el profesor Ángel Rosa nos dé su opinión sobre esto, es para los políticos, ¿cuán importante es la ciencia y la evidencia al momento de tomar decisiones? Y podemos comenzar desde ahí esta conversación. Bueno, déjenme, yo quiero empezar un poquito antes, ¿verdad? Porque Claro. cuando nosotros hablamos de la política, normalmente pensamos en la estructura político-directiva, ¿verdad? De los gobiernos que los ciudadanos escogen a través de un proceso electoral que tiene diferentes características y diferentes formas, además, por el mundo entero, y que para nosotros la manifestación más conocida son las campañas políticas y la competencia política que hace que nosotros discriminemos entre un partido o un grupo de candidatos y otros, ¿verdad? Y eso para mucha gente eso es la política. Pero en realidad la política es una disciplina, ¿no?, de las ciencias sociales que lo que hace es estudiar el uso y la distribución del poder en la sociedad. Entonces, desde ahí es que tenemos que partir para entender todo lo que llamamos el proceso político. La política es la forma de utilizar y de distribuir el poder y por lo tanto de constituir, ¿verdad?, y tomar decisiones en una sociedad. Eso es bien importante que lo entendamos porque entonces va a ir paralelamente el proceso de lo que llamamos política en términos de tomar decisiones, de informar esas decisiones, de preparar a las personas para tomar esas decisiones y el proceso de escoger a las personas que en las democracias normalmente, ¿verdad?, toman las decisiones a nombre de la sociedad porque no podemos reunirnos todos a tomarlas. Entonces tenemos que escoger una gente que lo hace y esa es la gente que nosotros llamamos los políticos, ¿no? Pero la política en términos de disciplina se manifiesta en la estructura de poder gubernamental en base a los programas de gobierno que se implementan en esa sociedad. Entonces, esa es la otra parte de la política que nosotros llamamos políticas, ¿no? Las políticas o las políticas públicas, ¿no? Entonces, tienen una relación directa con el proceso político y con la disciplina política, pero y se llaman igual, pero son dos cosas un tanto distintas. Y entonces, bueno, lo que ustedes me están preguntando es cómo se toman las decisiones de política pública, que las toman los políticos porque son los que tienen autoridad para hacerlo a nombre de la población, a nombre de la sociedad, pero ese proceso de cómo un oficial electo, que nosotros llamamos políticos, pero que una vez son oficiales electos, son más que políticos, ¿verdad? Depende cuál sea el país que estamos mirando, se llaman presidentes, se llaman congresistas, se llaman gobernador, se llaman secretario, ¿verdad? Depende cuál es la estructura política que estamos mirando. Esa gente tiene y existe todo un proceso que está anclado, aunque ustedes no lo crean, en análisis que debe ser y que se ha desarrollado a lo largo del finales del siglo XIX, pero sobre todo del siglo XX, sobre procesos de base científica, ¿no? Y esos procesos de base científica deben culminar en la toma informada de decisiones, que luego se comunican. Yo como mejor lo explico, es como si fuera un osterizer, ¿no? Como si fuera una licuadora. Imaginemos que el Estado, que es donde están los políticos que salen electos, ¿no? La estructura del gobierno es el centro de un sistema que está dentro de la sociedad. Y en ese centro
digamos así, es como el núcleo, ¿verdad?, de una célula. Alrededor de eso hay toda una suerte de instituciones y de organismos sociales, ¿no?, como hay también alrededor del núcleo celular, ¿no? Eso que nosotros llamamos la sociedad está llena de grupos, está llena de tendencias, está llena de individuos, está llena de... Y esos grupos, esas tendencias y esos individuos generan, como en todo sistema orgánico, necesidades. Y como generan necesidades, esas necesidades llegan al centro, a ese núcleo, que es donde se deben satisfacer las necesidades. Llegan en forma de lo que nosotros llamamos demandas. Claro. Y lo que llega en forma de demanda son los distintos intereses de todos esos grupos, de todos esos individuos, organizados de muchas maneras, a través de grupos de interés, a través de partidos políticos, de muchas maneras llegan al núcleo. Y en el núcleo se procesan como si fuera, ¿verdad?, un motor. Y una vez se procesan, se producen las políticas públicas, que nuevamente salen al ambiente social. En teoría hablando, se supone que la política entonces sí está basada en ciencia. La buena política debe estar basada en ciencias, exactamente. Una vez salen al ambiente social, las políticas van a generar nuevas demandas, van a generar nuevas presiones, van a generar nuevas peticiones que nosotros los científicos políticos llamamos los inputs del sistema político, y regresan nuevamente al Estado, y allí vuelven nuevamente a procesarse y a producir nuevas políticas, y vuelven a salir, y es un sistema cíclico, ¿no?, que en la medida en la que el Estado lo pueda asumir, lo pueda, digámoslo así, controlar, es decir, en la medida en la que no sean excesivamente mayores las necesidades y las demandas que la capacidad del Estado para producir políticas, van a mantener un equilibrio y una estabilidad social, político-social. Si las demandas son en exceso por encima de la capacidad de las instituciones del Estado para procesarlas y contestarlas, se sobrecalientan las instituciones del Estado y eventualmente colapsan. Y entonces ocurre una ruptura política, que es lo que, por ejemplo, pasó, ninguno de ustedes lo recuerda porque no había nacido, en el año 91, cuando colapsó la Unión Soviética y el bloque socialista, en el que se dividía el mundo junto con el bloque capitalista que lideraba y lidera todavía los Estados Unidos. Así que un poco entender eso, ¿verdad?, es también entender que el político que es electo, como tiene la responsabilidad de tomar decisiones, debe procurar que esas decisiones que toma estén lo mejor informadas posible y lo más posible fundamentadas en datos, en realidades, en hechos científicos, por así decirlo, ¿no?, en datos científicos. Y ahí es donde viene, y eso ocurre en todos los órdenes sociales. Y es donde viene mi Sí. pregunta, porque, por ejemplo, nosotros sabemos, ¿verdad?, que tenemos estas personas sí que representan a la población y son quienes toman decisiones, y nosotros pues pensaríamos, ¿verdad?, que estas personas están asesorándose de la manera correcta y tomando en consideración las cosas que realmente basadas en la evidencia, ¿verdad?, que sabemos, nos consta a este punto que no necesariamente pasa así todo el tiempo. Pero entonces, como tú bien mencionas que estas peticiones, ¿verdad?, o estos inputs vienen de diferentes lugares y entonces tienen que tomarse una decisión, pero así como vienen los datos y la evidencia sobre las decisiones que son correctas, vienen también otros intereses, vienen también otras peticiones, se mezclan entonces los intereses pues económicos, los intereses políticos, los intereses entonces que son, y entonces eso de cierta manera manipula lo que va a ser la decisión final que se toma. Entonces, si lo pusiéramos en una balanza, quizás en tu experiencia, en lo que has visto, si lo pusiéramos en una balanza, ¿qué cosas pesa más al momento de tomar una decisión que afecta política pública en ese momento? Bueno, eso va a depender del nivel donde se esté tomando la decisión, ¿verdad? Si, por ejemplo, está tomándose una decisión en una agencia del Ejecutivo, cuyo jefe no es un funcionario electo, pero le debe lealtad al funcionario electo, ¿verdad? Ahí hay un espacio de trabajo y de acción
que puede producir un proceso decisional menos atado a los intereses personales o al beneficio particular o individual de unos grupos, pero eventualmente ese asesoramiento va a llegar a las estructuras políticas y a los funcionarios políticos. Y los funcionarios políticos electos pues tienen que ser un balance, ¿verdad?, de cuán importantes son los intereses que van a actuar sobre ellos en cada una de las decisiones y cuán importante y cuán informado está ese que toma la decisión, ese gobernante, de la necesidad que está intentando satisfacer, ¿no? Y es un balance que yo no les puedo decir cuánto por ciento de lo que ocurre en un gobierno está fundamentado en el proceso puramente de estudio científico y cuánto está basado en el proceso puramente de competencia política o de beneficio al grupo que está cerca del poder. Esas dos realidades coexisten y es inevitable que coexistan. Debe ser el gobernante, es decir, el último que tiene la responsabilidad en toda esa jerarquía, el que haga el balance, el que decida en qué momento va a discriminar sobre esta información que le está llegando o este asesoramiento que le está llegando para darle preferencia o darle prioridad a esta otra que le está llegando. El trabajo de un gobernador, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, o de un presidente de los Estados Unidos, o de un primer ministro, en donde no se llama presidente el jefe del Ejecutivo, y esto es bien importante porque la gente no entiende esto, el único trabajo del jefe de gobierno es tomar decisiones. Eso es todo lo que hace las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 o 66 días del año. Todo el tiempo está tomando decisiones que empiezan desde la sociedad a organizarse, que llegan hasta donde él o ella, ya después de haberse procesado en toda la línea de la jerarquía que les expliqué, ¿no?, de la intermediación de los intereses en la sociedad, y que al final llegan a su escritorio y él tiene que decidir a cuál de los grupos que participó es el que va a darle la razón o es el que va a satisfacer. Ese es el trabajo del gobernante. Ese es el trabajo del gobernante. Y al final de todo eso, claro, estoy hablando aquí sin contaminaciones adicionales de corrupción, de enriquecimiento, de ambiciones personales, que quiero dejar fuera por el momento porque estamos hablando de la ciencia, ¿no? Entonces, ese gobernante que está tomando las decisiones, al fin, ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo nos aseguramos de que es malo o es buena esa persona? ¿Tiene o no tiene la capacidad para discernir entre todas esas presiones que recibe y todos esos intereses que van a llegar hasta donde él, pugnando, porque los intereses llegan peleándose unos con los otros hasta el escritorio de ella o el escritorio de él? Bueno, en teoría, ¿verdad? Vamos a volver a decirlo, yo quiero mantener esto lo más neutral posible. En teoría, ese es el trabajo del pueblo, ese es el trabajo del electorado, discernir entre todas las opciones que se presentan ante ellos periódicamente, dependiendo de cada cuánto tiempo son las elecciones en ese sistema, y escoger el mejor. Y esa responsabilidad al final es de la gente. Por eso cuando yo escucho ahí decir que todos los políticos son malos, que la gente, que los políticos son malos, bueno, yo a veces tengo mis diferencias con eso porque la inmensa mayoría de ellos llegan allí después de procesos de elección interna en sus partidos políticos y de elección general en la sociedad, que están obviamente intervenidas por la opinión pública, por los medios de comunicación, por toda una suerte de otros intereses, pero al final es la gente o los electores. Yo no quiero decir la gente porque no todo el mundo es elector, ¿verdad? Pero son los electores los que toman una decisión. Una pregunta más o menos relacionada, pero más en el contexto legislativo, ¿verdad? No solo cuando se entra una pieza legislativa, ¿cuánta base o cuál es el criterio mínimo de ciencia, ¿verdad? De certidumbre que tiene que tener una pieza para entrar y para requerir, para que se apruebe y se invierta recursos monetarios y humanos en discutirla,
¿verdad? Para el bienestar de la sociedad. ¿Cuál es el criterio mínimo que hay para entrar algo en legislación? O cualquier idea, por loca que sea, puede entrar a ser evaluada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Así funciona es. eso? ¿Cómo fue que Así se es. cobre? Bueno, depende de qué legislatura, ¿verdad? Estamos hablando. Si estamos hablando del Congreso de los Estados Unidos, tiende a ser un poco más sofisticado el proceso de estudio de la pieza legislativa, no necesariamente el origen. Porque, vamos, nosotros idolatramos a los congresistas y hay congresistas que son del mismo nivel intelectual de los legisladores en Puerto Rico. Bueno o malo eso. No estoy diciendo que sea los de aquí tienen menos o más. Sí. Quiero decir que son gente igual. Ahora, Claro. el criterio de cómo una pieza legislativa llega a considerarse es básicamente el criterio del legislador. Es decir, es el legislador el que debe autoimponerse un mínimo o un estándar de calidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando yo era senador y quería radicar una pieza legislativa, pues yo no me sentaba a escribir la pieza legislativa y decía, mira, a un ayudante, llévame esto a secretaría y radícamela, ¿no? Yo llamaba a la gente con la que trabajaba conmigo y le decía, quiero legislar sobre este tema. Tráiganme un informe tal día de investigación sobre este tema. Y entonces me traían un paper, dependiendo del ayudante que se lo diera, ¿verdad? Era la extensión del tema o no, porque había diferentes personas y yo sabía cuáles eran las capacidades de cada uno. Entonces yo le daba. Y me traían un informe y entonces a la luz de lo que me traían como información básica, entonces yo partía si hacía falta la legislación que a mí se me había ocurrido o no, si era necesario legislar todo el tracto o era simplemente un pedazo de la política pública la que necesitaba legislación. Eventualmente yo radicaba la pieza legislativa y eso pasa en el proceso legislativo a una comisión que es la que la va a evaluar antes de recomendarla al cuerpo para su aprobación o no recomendarla, ¿verdad? Yo trataba en lo que podía y en lo que era posible de radicar las piezas legislativas de forma que llegaran a la comisión que yo presidía, porque yo tenía un staff allí muy bueno, en el que confiaba mucho, gente que había estudiado su doctorado en Public Policy Analysis en la Universidad de Chicago, gente que había estudiado sus leyes en la Universidad de Princeton, y entonces tenían un poco más de visión, ¿no? De lo que era la disciplina académica de hacer investigación. Y entonces yo lo mandaba, trataba de enviarlo a mi comisión, no para yo tener control, que también, sino para asegurarme que el proceso de análisis era el que yo sabía que se daba en la comisión que yo presidía. Cuando no era así, pues entonces yo normalmente me comunicaba con el legislador que presidía esa comisión y le ayudaba en el análisis de la pieza legislativa. Pero bueno, para contestar tu pregunta, esa es un estándar de calidad que se tienen que autoimponer los propios legisladores y que se tienen que autoimponer los propios cuerpos legislativos a la hora de decidir qué cosas se convierten en ley y qué cosas no. Déjenme darle un ejemplo. Cuando yo estaba en la legislatura, yo presidía la Comisión de Gobierno, que es la más grande del Senado. Tenía yo más o menos como cerca de 500 piezas legislativas asignadas a mi comisión para ser estudiadas. Y una de ellas era una pieza legislativa donde un legislador de Ponce que quería hacer un día especialmente para la oración en todo Puerto Rico y en el gobierno. Entonces, bueno, pues eso a mí me planteaba un problema muy grave, no porque yo no quiera orar, ni porque me oponga a la oración, que no me opongo, sino porque Puerto Rico es un estado secular, un estado que no es religioso, en el que existe un mandato constitucional, igual que en Estados Unidos, para la separación de la iglesia y el Estado, y en el que existe además libertad, derecho constitucional a la libertad de culto. Entonces, el Estado establecer un día de oración era un poco el Estado establecer una política para discriminar en contra de los no cristianos y favorecer el cristianismo. Cosa que aunque el 90% de los puertorriqueños o más sean cristianos, está en contra de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues yo no le aprobé esa pieza a este legislador, que luego se hizo enemigo mío, pero era de mi partido, pero yo entendía que eso no era propio y allí la engaveté por 4 años, estuvo engavetada en mi comisión, en el Senado, la pieza venía desde la Cámara de Representantes. Bueno, pues un poco ese es el discernimiento que todos los legisladores tienen que hacer a la hora de ver
¿verdad? ¿Cuál es el estándar para considerar la legislación? Déjame dar un ejemplo que yo quería, ¿verdad? Dar un ejemplo sobre, un poquito más en blanco y negro, sobre cómo se ata un poquito la política con la ciencia. Y quizás a nivel de Estados Unidos, pues sea un mejor ejemplo, porque teníamos gente y personas que son miembros de algún partido que quizás tenían, que sí validaban la información y la evidencia que había en torno al calentamiento global y otro tipo de cosas y temas de ciencia, y otro grupo que no. Y eso repercutió, o no sé si una palabra, si estoy diciendo un disparate, pero tuvo sus Muy bien dicho, muy repercusiones, bien dicho. tuvo sus repercusiones en los fondos que le asignaban a estas agencias, en agencias que son de investigación, de Sí. cuerpos de la NASA, e incluso las afiliaciones que tenían a nivel internacional con la Organización Mundial de la Salud. Así Sí. que Correcto. vemos por qué es tan importante, ¿verdad? Este discernimiento, como estaba explicando el profesor Ángel Rosa, sobre las ataduras y el entendimiento político que tienen a nivel de ciencia y las repercusiones que tienen a nivel de ciencia en términos de las agencias y las políticas públicas que se van a hacer, ¿verdad? Y cómo afectan a todas las personas de la sociedad. Y quería atar ese tema porque tenemos una próxima pregunta que era ¿cómo el estatus de Puerto Rico le da ventajas o desventajas a la ciencia? O sea, es importante el estatus de Puerto Rico en cuanto a los fondos que se asignan en la isla para hacer ciencia. Sí, claro que sí. Yo creo que eso es algo de lo que mucha gente en la academia se pregunta constantemente con la discusión de estatus que se da, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo hablar de las universidades privadas porque no las conozco, pero conozco muy bien la Universidad de Puerto Rico porque he trabajado en ella 23 años en el Colegio de Mayagüez y hasta dirigí administrativamente el recinto de Río Piedras por 4 años de mi vida. Entonces, bueno, conozco también muy bien el recinto de Río Piedras. Y la investigación científica que se da, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Naturales del recinto de Río Piedras, que es de la mejor investigación en muchas de las áreas en las que allí se trabaja. Por ejemplo, en investigación celular y otro tipo de áreas, ¿no? La investigación científica que se da en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico y la investigación científica que se da en la Facultad de Ingeniería o en el Departamento de Biología o de Química del Colegio de Mayagüez o en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Toda esa investigación científica se da con grants y con subvenciones de la National Science Foundation, de la Ford Foundation, de Guggenheim y de otras instituciones, o de los centros del CDC, por ejemplo. El CDC por mucho tiempo ha financiado mucha de la investigación que se da en Río Piedras, en el Departamento de Biología y en el Departamento de Química de Río Piedras. Entonces, eso obviamente está directamente relacionado al tema de que la Universidad de Puerto Rico, por estar en Puerto Rico y por Puerto Rico estar en la órbita de los Estados Unidos, aunque sea como territorio no incorporado, que otro día lo explicamos más profundamente, es recipendiaria, es decir, tiene acceso directo a los fondos federales que el Congreso asigna anualmente a estas instituciones gubernamentales de investigación y que financian gran parte de la investigación en todos los Estados Unidos. Así que desde ese punto de vista, mucho de lo que pasa, y yo creo que la Universidad de Puerto Rico, de todas las universidades de Puerto Rico, es la principal universidad de investigación de Puerto Rico, ¿verdad? Pasa porque Puerto Rico tiene acceso a ese sistema de financiación de la investigación científica. A mí me parece que es algo que el día que nos vayamos a sentar a hablar de estatus, y aquí yo no quiero favorecer a uno u otro, de hecho yo mismo he estado repensando mis posturas de estatus de toda mi vida en los últimos meses, ¿verdad? Pero nos tenemos que sentar a discutir, porque si Puerto Rico no tiene acceso a esos fondos, vamos a tener problemas con la calidad de la investigación que se da en la universidad, porque mucha de esa calidad tiene que ver con los recursos que se tienen disponibles para investigar. Así que personalmente, o sea, yo he solicitado varios de estos grants del Instituto Nacional de Salud y otros,
Y una de las preguntas principales y de los criterios es que tienes que ser ciudadano americano. Por ejemplo, para tú tener lo que le llaman un fellowship, ¿verdad? Que sea otorgado por el gobierno federal, tienes que ser ciudadano y eso viene, ¿verdad? Por el estatus y por Pero haber nacido. déjenme decirle una cosa, esa financiación no es solamente en las ciencias naturales. Mucha gente pues entiende por investigación científica lo que pasa en un laboratorio con tubos de ensayo y con otras cosas, ¿no? No, eso es igual, por ejemplo, a la investigación que se hace en historia, en humanidades, en ciencias sociales, que reciben fondos a través del National Endowment for the Humanities o a través de las otras instituciones gubernamentales también o cuasi gubernamentales a las que el Congreso le asigna fondos para mantener ahí una actividad investigativa y además de creación. O sea que es en todos los órdenes de la investigación y de la creación. Sí. Y yo pienso, Nati, ¿tiene algo que decir? Hago una breve pausa, esto está excelente, esto está aprendiendo. Calenté con ustedes motores porque entro yo ahora a trabajar, pero estaré pendiente al final de este podcast, así que les deseo que sigan esta conversación. Super. Y hasta luego. Gracias. Mucho gusto, éxito, Nata. Mira, te iba a comentar, Ángel, porque parte de lo que me lleva a pensar esto es como cuando nosotros tenemos una esfera como la que nos enfrentamos ahora de la pandemia. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos existe el Centro Nacional de Salud. Quiere saber también de investigación. Te digo que en Estados Unidos existe, ¿verdad? El NIH, los National Institute of Health, ¿verdad? Que es donde trabaja el doctor Fauci. Existe toda esta infraestructura. El doctor, bueno, a veces, lunes a viernes. Mira, entonces existe toda esta infraestructura donde tú tienes personas, ¿verdad? Y fondos que vienen directamente del Congreso para esta organización. Entonces, en el caso de la pandemia, pues tú tienes al CDC, tienes a la NIH, que tú puedes ir donde ellos y decir, mira, estas son la gente que van a llevar la carga de la investigación para contrarrestar esta pandemia. Y es una prioridad de salud en los Estados Unidos invertir en la investigación científica. Tanto así que el NIH no solamente recibe y lleva a cabo su investigación en los centros intramurales, que es como le dicen al lugar donde se hace la investigación, sino que también hacen funding, ¿verdad? O le dan subvenciones a un montón de laboratorios alrededor del mundo para llevar la investigación. Nosotros en Puerto Rico, mi percepción es que a nivel del gobierno central en Puerto Rico, la investigación científica, tanto en áreas de salud como en áreas de historia, no se le da la prioridad o no se le ve como un componente social tan importante como se le ve en otras partes del mundo. O sea, no se le da ese rol vital, ¿verdad? Que tiene la investigación, la innovación, porque una sociedad que no tiene innovación pues se queda estancada, ¿verdad? Entonces, desde tu perspectiva, ya estando más adentrado, ¿es esta perspectiva que yo tengo viéndolo desde afuera, es real o sí hay una cierta importancia que se le da a esto? No, yo creo que es totalmente real. Es decir, no quiere decir lo que tú estás diciendo, que no haya gente que constantemente advierte la importancia de darle prioridad a la investigación y no solamente a la investigación, sino a la producción, a la buena producción de datos que son fundamentales a la hora de informar una buena decisión. Es decir, tú puedes tomar una decisión con la mejor intención del mundo y si los datos que tienes son erróneos va a ser una mala decisión. Exactamente. Entonces, bueno, la realidad es que eso ha sido una guerra y una lucha que en otro tiempo en Puerto Rico la ganaba un poco con más fuerza el fortalecer la producción de investigación y de datos de calidad para la toma de decisiones en Puerto Rico y para la creación además de una comunidad de conocimiento en Puerto Rico que pudiese ir complementando, ¿no?, el desarrollo institucional de Puerto Rico y el desarrollo económico. Por ejemplo, déjenme darle un dato. La Universidad de Puerto Rico tiene una escuela de administración pública que hoy día no es ni una sombra de lo que llegó a ser, porque el gobierno de Puerto Rico en los años 40 decidió que hacía falta tener en Puerto Rico una unidad de investigación y de creación de buena política pública y de buena administración pública. Entonces creó por ley, es una de las pocas unidades de la universidad que no se creó dentro de la propia universidad, sino que la creó una ley externa, que no solamente se aprobó, sino que le asignó a la universidad los recursos necesarios para desarrollar una facultad y un programa de administración pública. Entonces,
Eso pasó en el año 48, en el año 49, en el año 50 del siglo pasado. En esa época había esa claridad mental que yo creo que tenía que ver un poco con lo que estaba pasando en los Estados Unidos también y con el desarrollo de este tipo de instituciones en los Estados Unidos, y que Puerto Rico estaba muy influenciado entonces, el gobierno de Puerto Rico, por lo que sucedía en el gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, hoy día esa es una lucha que ha ido perdiendo la investigación científica, que ha ido perdiendo, y en esto yo soy bien crítico de la universidad, que ha ido perdiendo la propia universidad internamente, en la medida en la que la universidad, por razones que ahora no tengo tiempo de discutir con ustedes, pero que ustedes saben, se ha ido convirtiendo en otra agencia más del gobierno de Puerto Rico, dominada por las mismas lógicas político-partidistas y de influencia de los políticos y de las amistades políticas y de los movimientos políticos, y que, bueno, pues obviamente le han ido restando recursos, porque entonces se ha empezado a duplicar una serie de estructuras simplemente por el interés del control político partidista. Y saliéndome de la universidad, les voy a dar otro ejemplo. El problema principal que tiene, en mi opinión, muy humilde, ¿verdad?, la toma de decisiones en el gobierno de Puerto Rico, en cualquier agencia, en cualquier nivel y sobre cualquier problema, es la producción confiable de estadísticas en Puerto Rico. Nosotros hoy que yo estoy hablando con ustedes, yo acabo de leer en el periódico que Puerto Rico llegó al 1.000.000 de vacunados. Y aquí hay una fiesta que está desde un comunicado de prensa del gobernador para abajo, celebrando que tenemos 1.000.000 de vacunados. Bueno, 1.000.000 de vacunados, desde el punto de vista de lo que es un vacunado, ¿verdad?, sería si tuviésemos 1.000.000 de personas que ya se pusieron la primera y la segunda dosis de la vacuna. O 1.000.000 de personas que se pusieron la dosis de la vacuna que no necesita más que una dosis, ¿verdad? Correcto. Pero en realidad lo que tenemos es la administración de 1.000.000 de dosis. Falta ver cuántas de ese 1.000.000 de dosis son primeras dosis, cuántas de esas 1.000.000 de dosis son segundas dosis o son dosis únicas, para entonces nosotros hacer un análisis correcto de cuánta gente tenemos vacunada, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué pasa? Que ustedes dirán, ¿y por qué una cosa tan tonta como esa trae Ángela a esta conversación? Es que no es tonta, porque si mañana la gente en Puerto Rico piensa que una tercera parte de nuestra población está vacunada, pues mañana la gente se va a empezar a comportar de una manera distinta a como se deben comportar, sabiendo que los vacunados en realidad no llegan ni a 350.000 de los 3 millones de vacunados, ¿no? Entonces, ese es el tipo de problemas que tenemos. ¿Por qué las estadísticas no son confiables? Porque se utilizan políticamente para alimentar el aparato de política pública de los gobiernos, y de los municipios también, no de este gobierno en particular ni de este partido en particular. Ese es un problema que tenemos en Puerto Rico de hace 40 años, ¿verdad? Pero cuando yo serví en el gobierno de Puerto Rico como asesor de la gobernadora, en el año 2001, empezamos a trabajar y logramos la creación de una agencia independiente a la que le dimos independencia fiscal y presupuestaria para centralizar la estructura de recolección de datos y de procesamiento y análisis de datos estadísticos en el gobierno, para que a los jefes de agencia le llegaran las estadísticas correctas a la hora de tomar determinaciones, que son importantísimas en salud, en educación, en todos lados, ¿no? Bueno, y creamos el Instituto de Estadística. Cuando la gobernadora Calderón, que era para la que yo trabajaba, salió de la gobernación porque no quiso ser candidata nuevamente, y llegó el nuevo gobernador, y en subsiguientes administraciones le fueron quitando recursos al instituto, porque veían al instituto como una amenaza para la información que se quería proyectar políticamente en algún momento a la población, para, por ejemplo, decir que hay 1.000.000 de vacunados, cuando lo que hay son 350.000, si es que los hay. Entonces, bueno, pues es una pelea en la que yo pienso que hemos ido perdiendo capacidad para tomar buenas decisiones en Puerto Rico. En vez de mejorar, hemos ido perdiendo la capacidad que tuvimos hace 50, 60 años atrás, quizás más,
de tener buena información para tomar buenas decisiones. La gente habla, no, pero es que aquellos gobiernos eran mejores. Bueno, eran mejores porque estaban mejor informados, porque había un proceso de análisis de los datos y de la información y de la investigación que hoy día no se da y que ha sido sustituido por el interés político partidista. Yo creo que también los medios tienen un rol bien importante en esto, porque los medios transmiten esa información al pueblo y entonces ellos tienen la responsabilidad y también tienen el espacio para revisar eso antes de pasarlo hacia el pueblo, ¿verdad? Y distribuir esa información que hemos visto ahora con más facilidades, ¿verdad? Con el internet y con los medios sociales, que ahora los medios pueden, es más económico tener sistemas de comunicación y medios que pueden hacer sus propias revisiones independientes de datos. Yo creo que eso tiene un rol sumamente importante en poder, ¿verdad? Keep in place a los políticos y asegurarse que la data es real o no es real. Cuando en Puerto Rico ahora con el COVID se tuvieron que poner a hacer su propia revisión de datos, mucha gente. Totalmente. Y para comentar a eso, Caro, lo que pasa, yo pienso es que el fin del medio, como yo lo veo, es vender un anuncio, ¿verdad? Y el anuncio vende con los clics. Y entonces entonces eso de cierta manera, como mejor se vea la noticia, es como más nos va a puerta al trending, etcétera. Y entonces lo que pasa es que nadie está pensando, como bien mencionó el profesor Ángel Rosa, en cómo eso afecta el comportamiento mañana de las personas. Y entonces, ¿qué repercusiones tiene eso a largo plazo? Porque, por ejemplo, mañana, como bien menciona, todo el mundo sale, entonces mañana no se va a notar, pero en 2 semanas de repente hubo un alza en casos de nuevo y fue provocado precisamente por una comunicación indebida de que habían 1 millón de vacunados cuando eso no realmente no es cierto, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese proceso de no solamente tomar la ciencia sino de comunicarlo, que es parte de lo que nosotros tratamos de hacer en Ciencia en tus Manos, pero claramente nosotros no tenemos el alcance que tienen estos medios de comunicación. Y yo creo que dentro de todo, no necesariamente yo creo que hay una mala intención, yo creo que es que ellos están siendo fieles a su intención y a su misión, que es generar, es un negocio, ¿verdad? Entonces, es un espacio bien, porque hasta qué punto le damos la responsabilidad al medio y hasta qué punto la responsabilidad realmente recae en el que hizo el comunicado inicialmente, ¿verdad? Pero yo pienso que va un poquito más allá. De hecho, sí hay un interés mediático de generar noticias y de generar movimiento en las páginas de los periódicos, porque eso compra anuncios, ¿verdad? Claro, pero también hay un problema de fondo que no queremos nosotros tocar nunca, y es cuán preparada está la persona que recibe la información y sirve de intermediario para su publicación, para cuestionar lo que se le está informando y para hacer las preguntas adecuadas que generen la crítica constructiva siempre, adecuada para que eso no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y para que tenga el precio político que debe tener mal informar a la población por propósitos políticos. Yo cuando trabajaba en la Fortaleza, no en pocas ocasiones, vi a la gobernadora cuando le traían este tipo de información. Los gobernadores reciben muchos informes, normalmente por las tardes, de todas las agencias, que se lo tienen que leer durante la noche y la madrugada para el otro día o tomar decisiones o actuar sobre esos informes que reciben, ¿no? Y yo muchas veces vi a la gobernadora cuestionando a los jefes de agencia frente a nosotros allí, porque la información que le habían llevado no era información correcta, y hacer este tipo de discernimiento que nosotros estamos haciendo ahora para comunicar públicamente lo que era correcto comunicar. Entonces, bueno, eso también queda desde el punto de vista del que está a cargo, exigir ese tipo de calidad, pero del que lo está comunicando como medio, como periódico, como periodista y como prensa, el cuestionarlo adecuadamente con la información adecuada para ser cuestionada, de forma que eso tenga una repercusión pública, ¿no? Yo creo que en ambos lugares tenemos menos calidad hoy día. Por ejemplo, yo pienso que una buena legislación sería
vamos a asegurarnos que estas comunicaciones que tengan que ver con ciencia, que pudieran tener una repercusión en el comportamiento de las personas, sean evaluadas por un comité de personas que sepan antes de que la comunicación salga, por expertos en salud pública, por médicos y personas que realmente entiendan qué implicaciones tiene esto en el comportamiento mañana y en la salud pública en general. Y por ejemplo, si esa estructura no existe para comunicaciones con el pueblo en temas que tengan que ver con salud, y que, por ejemplo, en la pandemia, que nos ha puesto un escenario a todos, ¿verdad? Todo el mundo está aprendiendo. Pero yo pienso que ya un año después hay cosas que deberíamos saber que quizás no estamos incorporando todavía. Y que no todo se resuelve con una orden ejecutiva, que hay un proceso de educación que tiene que existir. Entonces, ese tipo de cosas, hasta el sol de hoy, ¿verdad? No ha sido la orden del día como debió haber sido desde hace un tiempo. Pero fíjense, el otro día que se cumplió un año del primer lockdown, el 15 de marzo, yo escuché a la ex gobernadora salir en un tour de medios a celebrar, ¿verdad?, el que ella, por una corazonada, había tomado la decisión de cerrar el día 15, sin ninguna información científica y sin ningún tipo de dato que le dijera a ella que lo que estaba haciendo era lo que había que hacer. Por suerte, digo yo, este es mi comentario, lo que hizo era lo que había que hacer, pero lo hizo ciegamente, sin tener data específica, sin tener análisis científico específico, sin tener realmente los elementos de juicio. Bueno, yo creo que ahí podemos celebrar esa corazonada, pero el conocer nosotros que en cosas tan delicadas como esa, en Puerto Rico se opera a base de corazonadas, del que está ocupando el puesto de dirección, ¿verdad? Pues yo creo que nos debe traer una preocupación muy grande y además una preocupación para revertir eso y para convertir eso en información, en investigación, en asesoramiento de calidad, porque tomar decisiones a ciegas no siempre sale bien. ¿No? Un día es una corazonada, otro día va a ser un instinto, otro día va a ser por sentimiento, otro día estoy molesto. Entonces, al final, nada de eso debe ser lo que te haga tomar decisiones. Y otro día terminamos con 75 mil millones de deuda, sin que nadie sepa por qué. Eso es como ir al banco porque tenía un impulso, o ir al banco a pedir un préstamo. No tengo plan para el dinero, no tengo nada a lo que voy a ir porque sentí que debía tener dinero. O sea, son cosas que no deben suceder. Nada, para ir cerrando, vamos a entrar a la última parte, que entonces yo creo que ya estamos en confianza y ahora el profesor Ángel Rosano hace una pregunta a nosotros, así que esto es entrando en confianza. Bueno, la pregunta que yo... Ahí está. Qué bien. Cuéntame. Yo me veía en esa foto del año pasado. Bueno, mira, la pregunta que de parte de nuestro invitado. Ustedes que son jóvenes científicos que están preocupados por la calidad, ¿no?, del proceso de toma de decisiones. La pregunta que yo les tengo a ustedes es ¿cómo ustedes piensan que esto se puede cambiar? Es decir, ¿qué es lo que ustedes harían para que fuera distinto el proceso de toma de decisiones políticas? Y no me refiero solamente a Puerto Rico, pueden, ¿verdad?, utilizar cualquier contexto para que no se calienten. Pero yo quisiera escuchar las recomendaciones de los científicos. Yo sabía que la pregunta del profesor iba a ser una pregunta compleja. Normalmente la gente hace preguntas bien simples, pero no, mentira. Mira, yo te voy a ser bien honesto. Yo creo que parte del problema existe en la falta de asesoría, pero a etapas tempranas, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a pedir asesoría a un científico sobre un tema, cuando ya el tema está abierto a la opinión pública, cuando ya se está contaminando por diferentes intereses, en ese punto ya es demasiado tarde para tú querer ir a considerar los datos, porque ahora no solamente tienes que informar los datos, ahora también tienes que cambiar percepciones públicas, ahora también tienes que cambiar opiniones preconcebidas por información a media. Entonces ya ahora es bien cuesta arriba. Yo pienso que cada vez que un legislador, una persona que haga política pública, quiera tomar decisiones sobre un tema que tenga que ver con salud, que tenga que ver con
puede ser hasta social, ¿verdad? Que tenga que ver con un tema específico, se debe consultar a etapas tempranas y es parte de lo que tú bien mencionabas, que está a criterio del legislador o del senador hacerlo, pero yo pienso que eso debería ser un requisito establecido, un filtro inicial de esas ideas para que no estemos legislando sobre cosas sin base científica, como por ejemplo lo que está caliente ahora mismo en lo de las terapias de conversión, etcétera, que son cosas que no tienen ninguna base científica. Entonces, ¿cómo llegan a ser algo que se está legislando y un material de opinión pública cuando no debió ni siquiera hacerlo, ¿verdad? No debió llegar hasta allá. Yo creo que si establecemos una estructura que ayude a filtrar desde el principio, vamos a estar mucho mejor posicionados. Esa es mi opinión. O sea, que lo que tú propones es un cambio estructural. Correcto. Así le llamamos los políticos a lo que tú, en la ciencia política, a lo que tú estás proponiendo. Sí, es algo más o menos como es en la ciencia. Para nosotros, si nosotros queremos dar una propuesta para hacer algo, tiene que haber siempre un estándar mínimo universal, que es lo que estamos hablando ahorita, la premisa. O sea, yo creo que tiene que haber un estándar universal a nivel de todas las estructuras del gobierno ¿verdad? De toma de decisiones. ¿Verdad? El sentimiento de que el deber público, del bienestar del público, pero también con el raciocinio como el estándar mínimo. O sea, yo me imagino que eso tiene que verse muy distinto para las distintas estructuras que hay políticas, pero todas deberían tener un mínimo de lo que debe ser una decisión para el bienestar del público basada en datos, en ciencia y en razón. El método científico. Correcto. Yo voy a proponer un componente educativo. Yo creo que muchas veces los científicos y profesionales, ¿verdad?, dentro de la medicina y la salud, pecamos de no saber comunicar la información científica. No sabemos cómo convertir la información científica en algo que le pueda servir a otra persona para que haga política pública. Y yo creo que eso es bien importante, porque muchas veces pecamos de eso porque no sabemos cómo transmitir esa información. Y la otra cuestión es, por ejemplo, ¿cuán práctica es mi recomendación? Por ejemplo, ahora con el coronavirus, la respuesta correcta siempre es quedarte en tu casa. Pero entonces la pregunta práctica es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo una persona podría aguantar o podría soportar estar en su casa las 24 horas del día, ¿verdad? Así que son preguntas un poco más prácticas de cómo podemos adaptar las diferentes componentes que tiene nuestra vida y hacer algo, ¿verdad?, que sea beneficioso y bueno para todos. Así que el componente educativo de la parte de comunicación yo creo que es algo importante. Y yo además añado a eso que tú acabas de decir, que el componente educativo, que es algo que tú dijiste, no lo estoy añadiendo yo, pero que lo quiero puntualizar, tiene que tener una dosis de masificación. Es decir, los científicos tendemos a hablar en un lenguaje y en unos códigos que la población en general no entiende, y está diseñado para eso mismo, para excluir a los que no son científicos de nuestras conversaciones y que no se puedan no puedan intervenir con el nivel, ¿verdad?, y con el título de científico. Y eso siempre fue así desde el principio, pero en este momento es necesario masificar un poco el lenguaje científico para que se cree conciencia social, porque si usted le habla a la población con un lenguaje que la población no entiende, la población, mire, no es que no lo va a entender, es que no le va a hacer ni caso. Claro, entonces, bueno, una vez pasa eso, el proceso total se convierte en perdidoso por completo, fracasado. Sí, porque si no incluimos a la gente... Sí, totalmente. Y la ciencia, la información, la evidencia es para la gente. O sea, la ciencia es tan de la gente que es la gente quien paga la mayor parte de la investigación científica con sus contribuciones. O sea, claro, no es que estamos hablando que esto viene de capital privado, no. En su mayoría viene de dinero de contribuyentes que pagan la investigación científica. Impuesto. Entonces, al final, exacto, no podemos ni siquiera ser capaces de comunicar los descubrimientos. La ciencia, los datos le pertenecen a la gente, y eso es literalmente así, no es ni siquiera una percepción. Así que yo creo que ha sido una conversación súper informativa, ¿verdad? Y hemos hablado de diferentes cosas sobre cómo la política y la ciencia interactúan. Sé que hay tela para cortar y pudiéramos estar hablando horas largas sobre, ni siquiera tocamos el tema de
tomar una decisión, una orden ejecutiva y qué cosas contemplaba el gobernador al momento de decir esta orden ejecutiva y el cambio de órdenes ejecutivas durante la pandemia. Pero podemos volver a ese tema en una próxima conversación para que no quitarle más tiempo al profesor Ángel Rosas. Ya llevamos 1 hora conversando, así que si alguien tiene algo más que añadir, si no, nos despedimos. Algo más que tengamos que... Bueno, muchas gracias. Gracias por los que nos están viendo en vivo, los que nos van a estar escuchando después de nuestro podcast. Gracias a Ángel Rosa por estar con nosotros en la noche de hoy. Un tema un poquito más serio de lo que usualmente estamos acostumbrados, pero hoy un tema importante. Es importante para variar. Totalmente importante conversar sobre estas cosas que nos afectan todos los días. De nuevo, gracias, profesor Ángel Rosa, Gracias, por sacarle profesor. tu tiempo y compartir con nosotros. Yo les quiero agradecer a ustedes la oportunidad yo les quiero agradecer que me hayan permitido la oportunidad de salirme del lenguaje de la política un ratito, pero no dejar de hablar de política, sino obligarme a recordar, ¿verdad?, que la razón por la que yo soy experto en política fue por un interés académico desde el principio de mis días como profesional, y que ese interés académico no es en el salón de clase universitario, no es en el salón de clase escolar, es en todas las oportunidades que tenemos. Lo que ustedes están haciendo es bien valioso, sobre todo para la generación que es la generación que adquiere información por estos medios electrónicos, y que no se desanimen, que sigan adelante, y si no encuentran suficientes recursos, sigan buscándolo, porque hace falta que nos pongan a pensar a gente como a mí. Gracias por eso, de verdad que sí. Kevin, tira la foto oficial antes de irnos. Bueno, vamos. Todo el mundo sonría en 3, 2, 1. Ahí está, tenemos la foto ya. Tenemos el comentario de Luis. Siempre los colegiales tienen un orgullo increíble. Sí, Mi hermano estudia en Mayagüez también. Así que... Siempre Antes, aparecen ahora los y colegios. siempre. Colegio. Bueno, Bueno. 1 millón. Colegio. Nos fuimos. 1 millón de gracias. Hasta luego, Nos vemos la cuídense. próxima. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.